Quiera el Señor bendecirnos al abrir las páginas de su santo libro, para que su mensaje pueda ser claro y directo a nuestro corazón. Hemos venido estudiando ya, este es el cuarto sermón sobre el mensaje de Cristo, el testigo fiel y verdadero, a su iglesia adventista, a la iglesia de la Odisea. Esta mañana vimos que Jesús es el testigo fiel y por su Espíritu Santo también, testigo fiel y verdadero, nos muestra nuestra verdadera condición. Él dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hemos aprendido que la condición de la Odisea es tal, que no es solamente una amenaza de parte del Señor, no es solamente una posibilidad, es en verdad una profecía. La Odisea será vomitada de la boca del Señor, así como todas las demás iglesias recibieron un mensaje de parte de Cristo que tenía que ver con la parte histórica y la condición de esa iglesia, y eso se cumplió al pie de la letra. Por ejemplo, en la iglesia de Esmirna se le dice que el diablo echaría a algunos en la cárcel para ser probado, que tendrían tribulación por 10 días. Y esto se cumplió literalmente en la iglesia cristiana, en la persecución imperial del Imperio Romano en la segunda etapa de la era cristiana, cuando la persecución se desató de parte del Imperio Romano contra los cristianos. Y la persecución de Decio duró 10 años literalmente. Fue una profecía que encontró un cumplimiento exacto. De igual manera, la iglesia de Pérgamo, en el periodo de compromiso, cuando el cristianismo hizo migas, se dio la mano con la política y el imperio romano, cuando el emperador romano Constantino se unió al cristianismo y mezcló la religión con la política, llegó a estar el trono de Satanás en ese lugar. Y esto tuvo un cumplimiento exacto en la historia. De igual manera, el mensaje a Teatira, presentando a esa mujer Jezabel, que nosotros sabemos que es la iglesia apóstata, donde el cristianismo llega finalmente a la apostasía completa, y esta mujer Jezabel, la ramera, Babilonia la grande, se enseñorea del pueblo de Dios. Esto tuvo un cumplimiento exacto en la historia. No solamente es una condición de la iglesia, pero también es una profecía que se cumple en su totalidad. La iglesia de Sardis, con la Reforma, también tiene un cumplimiento exacto. Filadelfia, lo vimos esta mañana, también tiene un cumplimiento en la historia. Y la Odisea, cuando Jesús dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, no es solamente una amenaza, no es solamente decir, bueno, si no te arrepientes te voy a vomitar, como muchas veces lo hemos entendido nosotros. Bueno, como Jesús está hablando a la Odisea, le dice: si no te arrepientes te vomitaré de mi boca. En realidad es una profecía. La Odisea va a ser vomitada de la boca del Señor. No todos los laodicenses serán vomitados, porque muchos de ellos escucharán el testimonio directo del testigo fiel, se arrepentirán, enmendarán su camino y permitirán que Jesús entre a su vida. Abrirán la puerta y le invitarán a entrar, y así lograrán la victoria. Saldrán de la Odisea, o sea, del estado de tibieza espiritual, para reformarse,
para cambiar su vida, para volver a la experiencia de la iglesia de Filadelfia, la iglesia adventista, del despertar adventista, volver a tener esa fe, ese amor fraternal, a poder pasar victoriosos sobre la hora de prueba que viene sobre los habitantes de toda la tierra. La Odisea será vomitada de la boca del Señor y ninguno de nosotros queremos ser vomitados. Por eso necesitamos comprender cuánto esto le desagrada al Señor, escuchar la reprensión, tomar el remedio para sanar la tibieza espiritual y de esa manera poder salir victoriosos. Hoy vamos a concluir un poquito lo que es la condición, la primera parte, y la segunda parte, el remedio. Nos falta ver un versículo de la condición. Hablando acerca de vomitarte de la boca, la mensajera del Señor, en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 408, dice: la figura de vomitar de la boca significa que Él ya no puede ofrecer vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor a Dios. Él no puede avalar vuestra enseñanza de su palabra o vuestra obra espiritual de manera alguna. No puede presentar vuestros ejercicios religiosos con el pedido de que gracia os sea dada. No sé si estamos entendiendo cuán serio es esto, hermanos. Cuando Jesús dice, te vomitaré de mi boca, está diciendo que Él ya no puede interceder por nosotros. Que nuestras oraciones, nuestras expresiones de amor, nuestra enseñanza, la obra espiritual, que aún estando en la iglesia adventista le ofrezcamos al Señor, Él no la puede recibir ni aceptar, ni mediar por nosotros, porque vomitar de la boca significa arrojarnos y ya no ser el que intercede por nosotros. Esto dice la mensajera del Señor. Es cierto que Él todavía no nos ha vomitado. Testimonios, volumen 1, página 186, dice: Dios probará a su pueblo. Jesús los sobrelleva pacientemente y no los vomita de su boca de un momento. Si el mensaje hubiera sido de tan corta duración como muchos suponemos, no habría tiempo para que se desarrollara el carácter. Por eso Cristo espera un reavivamiento espiritual y una reforma espiritual. Pero a menos que esto se lleve a cabo, los que son tibios seguirán desagradando al Señor hasta que Él rehúse reconocerlos como sus hijos y finalmente los vomitará de su boca. Hay esperanza, sin embargo. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 128. A menos que escuchen el consejo del testigo fiel y verdadero, se arrepientan celosamente y obtengan el oro refinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio, definitivamente Él los escupirá de su boca. Así que el mensaje es directo, hermanos, no hay rodeos. Todo el que no acepte el mensaje del Señor y se reforme va a ser vomitado de la boca del Señor. ¿Qué es lo que le causa náuseas al Señor? Dice el versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, aquí está la razón, el por qué. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Aquí termina el Señor Jesús describiendo finalmente la condición de la Odisea. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no necesito nada. La mensajera del Señor dice, los laodicenses piensan que tal es su condición. No es que sean hipócritas, fíjense bien, no es que sean hipócritas. La verdad es que no saben que son pobres, miserables, ciegos y desnudos. O sea, está más grave la situación, porque a lo menos el hipócrita pretende una cosa aunque realmente es otra. Pero en el caso que estamos viendo, la Odisea no es hipócrita, no sabe, está en ignorancia, está autoengañada. Una cosa es que yo pretenda una cosa que no soy, ¿verdad? Eso es una hipocresía. Yo muestro un frente para hacer creer a los demás que estoy bien, que hago obras, que me comporto bien, que tengo una actitud correcta, pero por detrás, a sabiendas mías, estoy haciendo todo lo malo. Eso es hipocresía, es ser de dos caras, de doble ánimo. La Odisea dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad, y no sabes que tú eres. O sea, el problema de la Odisea no es la hipocresía, el problema es la ignorancia de su verdadera condición. Está autoengañada. Dice la mensajera del Señor en el discurso maestro de Jesucristo en la página 12. El que se cree sano, el que se considera razonablemente bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y la justicia de Cristo. Fíjense, si yo me siento bien, si estoy satisfecho como estoy, no tengo necesidad de nada, no busco la justicia de Cristo. El orgullo no siente necesidad, cierra la puerta del corazón para recibir a Cristo y las bendiciones infinitas que Él vino a dar. Jesús no encuentra albergue en el corazón de tal persona. Los que en su propia opinión son ricos y honrados, no piden con fe la bendición de Dios porque no sienten que la necesitan y tampoco la reciben. ¿Qué significa decir soy rico y me he enriquecido? La mensajera del Señor explica en el Conflicto de los Siglos, la página 438. Los que profesan espiritualidad, religiosidad, pero aman al mundo y se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple oprobio. Y entonces ella dice algo tremendo: apostasía, apostasía. Apostasía es lo que está grabado en el frente mismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen su condición, habría esperanza. Pero ¡ay! Se oye decir a la iglesia: soy rico, estoy lleno de bienes, no me falta nada. Fíjense, Dios escribe apostasía, apostasía, apostasía frente a la iglesia. Eso es lo que está escrito. Pero la iglesia de la Odisea dice: estoy bien, I'm okay, I don't need anything, I'm just fine. Soy rico,
esto de soy rico significa tengo la verdad, tengo el conocimiento. Pobrecitos aquellos que están tan mal que no saben la verdad, pero yo sí tengo la verdad. Palabras de Vida, página 119. No hay nada, escuchen bien, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. ¿Cuál es el peor de todos los pecados, hermanos? ¿Cuál? El orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el peor. Es la raíz del pecado, el orgullo. Así fue como se inició el pecado en el cielo. Y que la iglesia de la Odisea diga, soy rico, me he enriquecido, no necesito nada, muestra su enfermedad desesperada, prácticamente incurable. Así dice, de todos los pecados, el orgullo y la suficiencia propia es el más desesperado, el más incurable. Entonces, ¿tiene cura la Odisea? Tiene esperanza. Hay remedio, pero el que no se aplica el remedio no se va a curar. El que no acepta la receta no va a tomar la medicina. Pero si yo no reconozco que estoy enfermo, no reconozco mi condición, ¿cómo me voy a tomar la medicina? Estoy bien, soy rico, me he enriquecido. Aquí está hablando de una iglesia que tiene orgullo por sus posesiones, la posesión de la verdad, la posesión de instituciones. Tenemos universidades, tenemos colegios, tenemos hospitales, tenemos casas publicadoras, tenemos hermosas iglesias, templos. La obra que ha crecido, se ha diseminado alrededor del mundo. Tenemos clínicas, tenemos orfanatorios. Hemos avanzado, hemos llegado a muchos países alrededor del mundo. Tenemos presencia, tenemos oficinas respetables, somos reconocidos como una iglesia, como una institución, hemos crecido. Llegamos a tener ya más de 16 millones de miembros. Pónganse a pensar lo que es eso, hermanos. Más de la mitad de los países del mundo tienen menos de 16 millones de habitantes. Más de la mitad. La iglesia adventista es como una nación completa, un pueblo entero. Hay países, aún los de Centroamérica, que no llegan a tener 16 millones de habitantes. Pero nuestra iglesia se siente grande, fuerte, poderosa, porque hemos crecido, porque somos muchos. El llegar a ser escogido como presidente de la Asociación General es un puesto significativo, está al frente de una nación de 16 millones de miembros. Todo esto nos enorgullece. Yo no estoy diciendo que el presidente de la iglesia adventista siente así, pero Jesús le está hablando al ángel de la iglesia en la Odisea, al ministerio, a los líderes, y les dice, tú crees, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Miren, gracias a Dios, el hombre que se escogió hace unas semanas atrás para presidir la iglesia adventista a nivel mundial es un hombre que cree en el espíritu de profecía. Y lo primero que hizo fue hacer un llamamiento para una reforma y un reavivamiento dentro de nuestra iglesia. Alabado sea el nombre del Señor.
su sermón inicial que él dio al ser escogido, allá en Atlanta hace unas semanas atrás, tampoco como 3, 4 semanas atrás. Su primer sermón fue llamando a volver a nuestras raíces y a los pilares de la fe adventista. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando llegó a las oficinas como el nuevo presidente a nivel mundial de la Iglesia Adventista, llamó a los dirigentes de la obra, los que están en la asociación general, sirviendo a la Iglesia mundial, a una semana de ayuno, de oración, de arrepentimiento. Hizo arreglos para que esto mismo sea promovido en las iglesias a nivel mundial, llamando a la iglesia al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el mismo hecho que nuestro presidente mundial esté llamando al arrepentimiento, al reavivamiento y a la reforma, es que la iglesia lo necesita. Y según lo que estamos estudiando, el testimonio será tan solo escuchado por unos pocos, no por la mayoría. Primeros Escritos, página 270. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, esto es la iglesia de la Odisea, se ha tenido en poca estima cuando no se lo menosprecia por completo. Este testimonio que ha de mover a profundo arrepentimiento, todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Pero el testimonio no ha sido recibido, solamente a medias. No todos en la iglesia lo van a recibir. Por eso Jesús habla como habla a la Odisea y da la profecía: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. En verdad, esta condición es grave, dice la mensajera del Señor. Esto es Testimonios, volumen 5, en inglés. No tengo la página en español, no me dio tiempo de buscarla. En español dice: indudablemente es mediante sus acciones, no con sus palabras, como la Odisea dice que es rica y enriquecida. Noten, no es con las palabras que están diciendo: yo soy rico, me he enriquecido. Con sus acciones, teniendo tanta luz y tanta verdad, ¿qué más pueden necesitar? Si pueden defender la teoría y en lo que concierne a la vida exterior conformarse a la incrementada luz sobre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no queda completa su justicia? ¿No están ricos y enriquecidos con bienes y necesitado de nada? Allí se encuentra su falla. Todo su ser debe clamar por el espíritu, el celo, el fervor, la vida y el poder de un cristiano viviente. Pero la Odisea no entiende porque está ciega, no ve, no comprende. Esto nos lleva al próximo versículo. Versículo 17. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes, dice Jesús, no sabes, gracias, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 calificativos le da el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea y al ángel de la iglesia de la Odisea. Desventurado, cuitado, dice en la versión antigua. Coitadinho, en portugués. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a ver el significado de estas palabras.
Vamos a tomarla una por una. Pero vamos a ver primero una o dos citas donde mencionan las 5 características negativas de la Odisea. Dice la mensajera del Señor en Testimonios, volumen 5, página 484. Una religión de vanidad, palabras desprovistas de vitalidad, un carácter destituido de fuerza moral. Estas son indicadas en el solemne mensaje dirigido por el testigo fiel a la iglesia de la Odisea, advirtiéndole contra el orgullo, la mundanalidad, el formalismo y la autosuficiencia. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tienes necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Noten que eso es orgullo, mundanalidad, formalismo y autosuficiencia. Nos sentimos ricos y enriquecidos, sigue diciendo, y no sabemos que somos cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Llegó el tiempo que la iglesia acate la advertencia del testigo fiel, reconozca su condición y busque su cura en Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué la iglesia de la Odisea está así? Dice, la Odisea mira lo que está fuera, lo material, pero Dios, el Padre Infinito, ve más allá. Su mirada penetrante va más allá de las escuelas de la Odisea, más allá de sus sanatorios, más allá de sus instituciones y casas publicadoras, más allá de sus finos edificios y sus buenos equipos, más allá de sus programas, más allá de su creciente membresía y constante ampliación e influencia. El Padre ve el corazón de la Odisea y lo que ve no le gusta. Qué fácil es mirar lo externo, ¿verdad? Y decir, estamos bien. Hoy mismo en la junta de iglesia que tuvimos decíamos, no, nuestra iglesia está creciendo, estamos multiplicándolos. ¿De qué nos sirve membresía? ¿De qué nos sirve abrir más congregaciones si la vivencia espiritual no corresponde a la profesión que hacemos? Veamos qué significan estas palabras. La palabra cuitado, que se traduce en esta Biblia como desventurado, sin ventura, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es aquí, aplicada a la Odisea, y la otra está en Romanos 7:24, solo que allí la tradujeron con otra palabra. Vamos a buscarlo. Romanos 7:24. En griego es la misma palabrita que se traduce como desventurado o cuitado. Dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí lo traduce Valera del 60 como miserable. Eso es lo que quiere decir desventurado, un miserable, un cuitado. Pero en el contexto de Romanos 7, un cuitado, un miserable, dice aquí, describe a una persona que desea vencer el pecado, pero no puede. Si ustedes leen, todos los versículos anteriores describe lo que es ser miserable ante los ojos de Dios y aún ante los ojos de aquel que lo reconoce
porque en el caso de Pablo está haciendo confesión de su pecado. Él dice en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el realizarlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí usa la palabra cuitado, ay, desgraciado de mí. ¿Cómo? Sí, en griego, no doy la expresión griega porque la mayoría de los que están aquí no lo entenderían, pero esa misma palabrita es la que se usa en Apocalipsis 3:14 y significa una persona que no puede vencer el pecado. Ese es el miserable, el que está esclavizado. Encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Yo no sé si tú tienes esa experiencia, que luchas y luchas contra una falta, contra un pecado, contra un defecto de carácter, pero encuentras que por más que luches, eres un cuitado, un miserable, un desgraciado. Eso es lo que quiere decir, desgraciado de mí. En el caso de Pablo, él lo reconoce y él dice, miserable, desgraciado de mí. Quiero, trato con todo el corazón, pero no puedo vencer. Encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ese es el problema de la Odisea. Uno de los problemas. Son 5 calificativos que usa el Señor. O sea, por más que queremos y decimos que guardamos los mandamientos de Dios, en realidad no los guardamos. La segunda palabra que se usa es muy similar a esta, pero tiene un tono un poquito diferente. Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado, cuitado, y luego dice miserable. La hemos usado como sinónima porque los autores de la traducción de la Biblia la usan en forma intercambiada. Nuevamente, así como cuitado o desventurado, desgraciado, aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, también esta palabrita aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una vez aquí en el mensaje a la Odisea y la otra aparece en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15. Es la misma palabrita, la busqué en el diccionario griego y en la concordancia griega y solamente aparece 2 veces. Cuando una palabra en el idioma original aparece una sola vez en la Biblia, pues solamente podemos discernir su significado por el contexto. Eso se llama una hapax legómena. Hapax legómena quiere decir una palabra que solo aparece una vez. Pero esta aparece 2 veces. Primera de Corintios 15 menciona, pero si nosotros esperamos solamente en Cristo, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración
de todos los hombres. La palabra aquí traducida es digno de conmiseración, literalmente miserables. Esa es la palabrita. ¿Cómo? Sí, esa es la misma palabra. Dignos de conmiseración, o sea, pobrecitos, miserables. Claro, aquí está diciendo, si Cristo no resucitó y nosotros esperamos en Cristo, somos pobrecitos, miserables, dignos de conmiseración. En este contexto, la palabra miserable describe a alguien que desea ir al cielo y tiene su fe puesta en que va a ir al cielo, pero en su presente condición no puede. Esa es la odisea. Primero, quiere vencer el pecado y no puede. Quiere ir al cielo, tiene sus ojos puestos en el cielo, pero en su condición no puede llegar, por eso es miserable. La tercera palabra que se usa es pobre. Pobre, obviamente, es lo contrario a rico, pero ser rico significa tener la fe que obra por el amor. Y en el caso de la Odisea, pobre significa al que le falta esa fe. Cuando hablemos un poquito ahora del remedio a la Odisea, vamos a ver que justamente el remedio es ese, aumentar o recibir la fe que obra por el amor. Así que pobre es el que no tiene la suficiente fe para creer, que puede salir de la condición de miserable, de cuitado, de desgraciado. Ese es el pobre. En forma positiva, pobre de espíritu, dice el Señor Jesús, es algo bueno ser pobre de espíritu, pero aquí no lo está usando en forma positiva, sino peyorativa. Ser pobre es a quien le falta la fe para creer. Y la próxima palabra es ciego. Ahora, todos nosotros entendemos la palabra ciego. En Hechos capítulo 26, versículo 18, se le dijo al apóstol Pablo, cuando quedó ciego en camino a Damasco, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una persona que está ciega es que está en las tinieblas de Satanás, está bajo la posesión de Satanás. Y para abrir los ojos tiene que convertirse de las tinieblas a la luz. Ahora Jesús le está diciendo a la Odisea que no está convertido, que está bajo el control de Satanás. Miren, hermanos, solamente hay dos bandos en los cuales podemos estar. O somos, dice la mensajera del Señor en el deseado de toda la gente, o somos enteramente de Cristo o somos de Satanás. No hay mitad y mitad. Esto sí está más grave de todo lo que hemos dicho. El estar ciego significa estar en las tinieblas del error, de la mentira, autoengañados. Y significa estar bajo el control de Satanás. ¿Ustedes pueden creer que Jesús le diga a la iglesia de la Odisea que está ciega con tanta luz que hemos recibido? Los ciegos son los que aún se encuentran bajo el poder del pecado, dominados por Satanás, cuyos pecados no están perdonados. Lean otra vez este versículo para que lo entendamos. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en su nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea que el que tiene los ojos cerrados, que está ciego,
está bajo el control de Satanás, no tiene sus pecados perdonados y no los ha podido vencer. Ahora aquí el asunto se pone un poquito más feo, porque decir que la Odisea está bajo el control de Satanás es muy fuerte. Yo vi que el hermano, uno de los diáconos que pasó, me parece que era el hermano Lascano, tenía el libro Eventos de los Últimos Días en su mano. ¿Dónde está el hermano Lascano? ¿Usted trae uno? Ok. Búscame allí en Eventos de los Últimos Días, en la página 50. A ver qué dice la mensajera del Señor sobre la Odisea. Eventos, página 50, arriba de la página, arribita de todo. Eventos de los últimos días, dice. La iglesia se halla en el estado de la Odisea, allí, esa porción. Aquellos que viven en países distantes. No. La iglesia de Dios. No. Abuso de poder en la nación. Bueno. Aquí, hermano, mira, aquí, la iglesia se encuentra, ahí mismo, donde tiene abierto. ¿Qué dice? La iglesia se encuentra En el estado leondinense. No, laodicense. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. ¿Qué dice, hermano? La presencia de Dios no está en su medio. Gracias, hermano. Ahora, ¿se puede poner esto más grave de lo que estamos leyendo? No puede ser más grave que esto. Primero dice que el que está ciego está bajo las tinieblas de Satanás, está bajo el control de Satanás. Fíjense, todos estos vocablos son muy fuertes. El primero dice desventurado, cuitado, desgraciado. ¿Y quién es ese? El que quiere vencer y no puede. Luego dice miserable. Miserable, el que tiene deseos, esperanzas de ir al cielo, pero no puede en su condición. Luego dice pobre. Pobre es el que no tiene la fe para vencer. Está desprovisto de fe y de amor. Y luego dice ciego. Y ciego es el que está bajo el control de Satanás. Y la iglesia de la Odisea no tiene la presencia de Cristo. Y si no tiene la presencia de Cristo, ¿bajo quién está? Hermanos, no es nada bonito ser parte de la Odisea. Como adventistas, por mucho tiempo hemos venido diciendo, pero es que la iglesia adventista es la iglesia de la Odisea. Es que estamos así, tibios, porque estaba profetizado, tenía que ser así. Consuélate con eso, pero acepta el paquete completo. Vomitado de la boca del Señor es el paquete completo. La presencia de Cristo no está en medio de ella. Y si Cristo no está en medio de ella, entonces ¿qué hacemos? ¿Estamos entendiendo cuán grave es la situación, hermano? Por eso es que está muy difícil aceptar esto. Y por eso es que la mayoría de los adventistas se van a rebelar contra este mensaje. Yo me acuerdo que hace años atrás, cuando yo di este mensaje, y me acuerdo que estaba joven todavía, hace muchos años atrás, sí. Me invitaron a una iglesia aquí en el sur de California. Y tenía tan solo 22 años. Así que hace algunos añitos atrás. Fue aquí mismo, en una iglesia, no voy a decir dónde, porque todavía esa iglesia existe, pero no muy lejos de acá, no aquí en Glendale, en otra ciudad. Y yo prediqué en la sociedad de jóvenes, me invitaron, y prediqué el mensaje de Jesús a la Odisea. Y no me dejaron terminar.
el pastor se levantó y me dijo que dejara de estar hablando esa barbaridad, porque yo dije, Jesús está fuera de la Odisea. Está a la puerta y llama. Si está a la puerta y llama, es que todavía no le han dejado entrar. If he's at the door, he's not inside. Si está a la puerta, no ha entrado, está fuera. Y si Jesús está fuera, su presencia no está en ella, lo acabamos de leer, entonces esto es grave. Pero hermanos, la reacción fue tan fuerte que el pastor de esa iglesia, yo era solo un jovencito, me bajó del púlpito y me dijo que no era bienvenido a volver a predicar en esa iglesia, porque yo estaba atacando la iglesia adventista, que era la iglesia de la Odisea. Ya ven desde cuándo vienen los problemas de Gambetta, ¿verdad? Pero el problema no es mío. Lo leímos esta mañana, miren lo que dice aquí. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Moverá a este consejo el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Así que justamente el problema no es el mensajero que da el mensaje. El problema es el mensaje en sí mismo. Pero el mensaje viene ¿de quién? Del testigo fiel y verdadero. El problema no es el mensaje tampoco, hermano. El problema es con aquellos que no lo reciben. Ojalá que nosotros recibamos el mensaje, aunque está muy duro. Escuchen. Los ciegos, que aún se encuentran bajo el poder del pecado, están representados por la Odisea. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 255, dice así: el gran motivo por el cual el pueblo de Dios ahora se encuentra en este estado de ceguera espiritual es porque no recibe la reprensión. No recibe la reprensión, o sea, no quiere aceptar este mensaje. Es demasiado fuerte que le digan que todavía está bajo las garras de Satanás, que no ha vencido, que no puede vencer, que es un miserable, un cuitado, que es un desgraciado, un pobre diablo. Bueno, ahí dice pobre, yo le agregué diablo, pero ya vimos que el que está en esa condición está bajo el control del diablo, así que es un pobre diablo. Y un ciego no recibe la reprensión. Muchos han menospreciado, dice la mensajera del Señor, las reprensiones y advertencias dadas. El Dios de este siglo, dice Segunda de Corintios, capítulo 4, léanlo por favor, para que vean que aunque dije pobre diablo, tengo base bíblica para decirlo. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Satanás los tiene cegados, ciegos de entendimiento para que no les resplandezca la luz. Esa es la persona que está ciega. El entendimiento cegado para no ver la luz del evangelio. Testimonios, volumen 1, página 407.
no hay espejismo más fuerte que puede engañar a la mente humana como el que la hace creer que está en lo correcto y que Dios acepta sus obras cuando en realidad están pecando contra Él. Escuchen otra vez, hermanos, no hay espejismo más fuerte. Un espejismo es un engaño. Cuando usted va por el camino y ve allá a lo lejos, en la carretera, y dice, hay un lago, hay agua. Y usted lo ve y sus ojos le están diciendo que hay agua al frente. Pero es un engaño, es un espejismo. Y aquí dice, no hay espejismo más fuerte que engaña a la mente humana que el que la hace creer, igual que el espejismo, que está en lo correcto y que Dios acepta sus obras, su adoración, sus oraciones, sus cánticos, cuando en realidad están pecando contra Él. Ahora, ¿se imaginan venir a la casa de Dios a adorarle y que Dios diga, yo no acepto esto? Dice, pastor, pero entonces ¿en qué estamos? ¿A qué venimos aquí? El profeta Isaías lo habló en forma muy directa. Isaías capítulo 1. Y hace unos meses atrás dimos la serie aquí titulada Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y miren lo que Dios le dice a su pueblo. Comenzando en el versículo 1, visión de Isaías. Versículo 2, oíd cielos, escucha tú, oh tierra, porque habla Jehová, crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esta es la iglesia que no sabe, no entiende. La Odisea. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad, y no sabes que eres un cuitado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados más? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada, como asolamiento de extraño. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en medio de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra, no quedaría nada. Pero el versículo 10, después de haber dicho todo esto, ahora habla en forma directa y dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Le llama a su pueblo, al pueblo escogido. Y nosotros nos consideramos el pueblo escogido hoy en día, somos el Israel moderno. Y a nosotros se aplican esas palabras. Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero más sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Podrá ser que nosotros venimos a la casa de Dios a hollar sus atrios?
que Dios no acepta nuestra ofrenda de arrepentimiento, porque esto de machos cabríos y de bueyes y de ovejas era cuando el pueblo venía trayendo sus sacrificios para pedir perdón por el pecado. Pero Dios dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y los sábados, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Me son iniquidad vuestra fiesta solemne. Vuestras lunas nuevas, vuestra fiesta solemne, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado, hastiado estoy de soportarlas. ¿Cómo Dios puede hablar de esta manera? Más cultos me hacen, más convocaciones, más predicaciones, más fiestas solemnes, no lo aguanto. Me da asco. Y usted dice: pastor, pero esto está muy duro. Lo estoy leyendo, hermanos, en la palabra de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Por cierto, acabo de terminar un estudio sobre lo que significa extender las manos, alzar las manos. Nosotros no acostumbramos en la iglesia adventista, por tratar de mantener una diferencia entre las iglesias pentecostales y las iglesias adventistas, no acostumbramos a alzar las manos al cielo, pero está lleno de versículos en la Biblia, de tapa a tapa, que dicen que para orar hay que extender las manos a Dios. Eso es lo que significa esta expresión. Cuando extendáis vuestras manos, esto es cuando oréis, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están vuestras manos de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra, mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y claro, no voy a seguir con el versículo 21 porque me meto en cabeza, me meto más bien en camisa de 11 varas. Porque el versículo que sigue dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? En meterse en problemas graves. Si sigo con el versículo 21, donde le llama a Jerusalén ramera, eso sería prácticamente decir que la iglesia es ramera, Babilonia. Claro que es Babilonia todo aquel que esté en la Odisea. Y yo no estoy diciendo que la iglesia adventista es Babilonia, estoy diciendo que todo aquel que siga en condición laodicense se ha prostituido. Y Dios dice: no quiero ni escuchar sus oraciones. ¿Qué leímos hace un momento? Cuando Jesús decía que Él no va a interceder más por aquellos que siguen en su condición de tibieza. Tú dices: pastor, ya basta. Ya esto está demasiado fuerte. Miren, recién vamos por ciego, todavía falta desnudo. Son 5 los calificativos que usa Jesús, hermanos. Es Jesús el que está diciendo esto. Yo no es que los quiero castigar y golpear con su palabra,
Por eso Jesús dice, volviendo al mensaje a la Odisea, ya en Apocalipsis capítulo 3, y esto tiene relación con nuestra lectura bíblica. Jesús dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo, sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Jesús no nos dice estas cosas sino por amor, porque Él nos ama y Él quiere nuestra salvación. Miren, el ministro que no tiene amor por las almas no señala el pecado. Queda calladito, sigan haciendo lo que quieran. Y muchas veces nosotros corremos el riesgo de, cuando alguien viene con un problema, tratar de, bueno, no te preocupes, sigue así, que el Señor algún día te va a ayudar a resolver este problema, cuando en realidad tenemos que decirle, ¿sabes qué? Si tú sigues en esto, te vas a condenar, te vas a perder y te vas a quemar en el infierno. Eso es lo que tenemos que decir, pero decimos que tenemos amor por las almas y para no ofenderla, decimos, bueno, mira, ya va a llegar el momento en que puedas arreglar esto. Mientras tanto, pues haz lo mejor que puedas. En vez de hablar directamente y decirle, arrepiéntete, deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Ese es el verdadero amor. Y Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La Odisea está engañada debido a su ceguera y autoengaño. Si sus ojos pudieran ser abiertos, rápidamente seguiría la confesión de Isaías. Isaías 64, versículo 6. Si la Odisea abriera sus ojos, y Jesús quiere hacerle abrir los ojos, por eso el remedio es colirio, para que vea. Pero a tan pronto como abra los ojos, se da cuenta de que está desnudo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Adán y Eva? Eso está en Génesis capítulo 3. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero si ustedes se fijan, en el versículo 5, el diablo le dijo a la mujer, no moriréis si no sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El diablo le dijo, como hace siempre, mitad verdad y mitad mentira, pero la verdad que le dijo es que los ojos iban a ser abiertos para el mal, pero le mezcló, vas a saber el bien y el mal. Cuando se abren los ojos, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le preguntó Dios a Adán en el versículo 11. ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no comiese? Tan pronto como comieron, fueron abiertos sus ojos. Así lo dice en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, hermano, en el sentido negativo, el pecado los hizo abrir los ojos a lo malo, pero entonces vieron lo malo. Pero ahora en el sentido positivo de la Odisea, cuando sean abiertos nuestros ojos, vamos a ver nuestra verdadera condición. ¿Y qué es lo que vamos a darnos cuenta? Estamos desnudos. O sea que la ceguera sigue en los calificativos que da Jesús a la Odisea, dice, cuitado o desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Pero para darse cuenta que estamos desnudos, tenemos que tener los ojos abiertos. Mientras tengamos los ojos cerrados, no vemos nuestra desnudez o destitución. La Odisea está engañada debido a su ceguera y autoengañada. Si sus ojos pudiesen ser abiertos, rápidamente seguiría la confesión de Isaías 64:6. Y vamos a leer Isaías 64:6. ¿Qué vería la Odisea si pudiera abrir sus ojos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Sí, mis hermanos, la única manera de poder buscar la medicina es que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición. Y si se pudiera abrir los ojos, veríamos que andamos desnudos, cubiertos con trapos de inmundicia, todos sucios, con hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. Bueno, hemos visto bastante. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? ¿Tiene remedio la Odisea? La iglesia está profetizado que va a ser vomitada de la boca. Iglesia hablando en forma corporativa. Pero los individuos de la Odisea pueden sanarse y recuperar la condición perdida de Filadelfia, amor de hermanos. Y no voy a volver a explicar lo que ya hemos aprendido en estas presentaciones anteriores, que la iglesia adventista está descrita por Filadelfia, que finalmente por rechazar el mensaje de la justicia de Cristo, 1888, cae en el estado de la Odisea. Para salir del estado de la Odisea hay que volver al estado de Filadelfia, la iglesia que no tiene pecado, la iglesia a la cual el Señor no le señala ninguna falta, la iglesia que va a pasar por el tiempo de angustia, por el tiempo de prueba, la hora de prueba para probar a los que moran sobre la tierra, la iglesia que va a salir victoriosa y va a recibir el sello de Dios en su frente. Todo eso está en Filadelfia, la iglesia que va a recibir el sello, el nombre de Dios y del Cordero en la frente, la iglesia que va a tener sus nombres escritos en las columnas del templo y entrará en el santuario celestial, la generación final, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia adventista genuina. La iglesia de la Odisea es la iglesia adventista caída. Caída en mundanalidad, caída en apostasía. Por eso tenemos que salir de la Odisea. Y tenemos que volver a la experiencia de Filadelfia. Vamos ahora sí al remedio. Gracias a Dios que hay bálsamo en Galaad. Gracias a Dios que hay remedio. Hay remedio para el que quiera abrir la puerta, para el que quiera reconocer su condición. Y ahora vamos al consejo del médico divino. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Comencemos por la primera partecita de este versículo.
yo te aconsejo que de mí compres. El que está hablando es Jesús. El único que tiene la cura es Cristo. Pero esa cura hay que comprarla. Y usted dice, ¿cómo? ¿No es gratuita la salvación? Hay que comprarla, dice aquí. De mí compres oro refinado en fuego. Escuchen esto. Esto muestra de inmediato a los engañados laodicenses lo que necesitan. Y la extensión de su destitución muestra también dónde pueden conseguir aquello en que están tan temerosamente pobres y les presenta la necesidad de obtenerlo rápidamente. El caso de la Odisea es tan urgente, tan desesperado, que nuestro gran abogado en la corte celestial nos envía un consejo especial sobre este punto. Así como cuando la corte está en sesión, pero el abogado manda un consejo. Counsel le dicen al abogado, ¿no es cierto? Counsel. Justamente, consejero. Y cuando ve que el caso está prácticamente perdido en la corte, entonces el consejero celestial envía un consejo especial. El hecho de que ha condescendido para indicarnos nuestra falta y nos ha aconsejado a comprar es quien posee estas cosas para dárnoslas y nos invita a venir a Él para obtenerlas. Es la mejor garantía de que nuestra súplica será respetada y nuestro pedido concedido. Fíjense, si el mismo consejero que es el abogado nos dice, mira, mi consejo para ti ante esta corte es que hagas esto y esto y esto. Pero si el mismo abogado que nos defiende nos está aconsejando lo que tenemos que hacer, es que si nosotros lo hacemos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. ¿Hay remedio? Claro que sí hay remedio. Pero tenemos que aceptar el consejo. Lo que hemos leído hace un momento es que la mayoría no va a aceptar el consejo. Ahora, ¿cómo puede Jesús decir que vayamos a comprar esto? El perdón no es gratis. La salvación no es gratuita. ¿Cómo se puede comprar? ¿Qué dice el profeta Isaías en el 55? Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme quietamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El Señor dice aquí que Él quiere hacer un pacto de salvación, pero tenemos que venir a Él y comprar, sin dinero y sin precio. Y eso significa prestar atención, oír, venir a Él para que viva nuestra alma. Si no, nos vamos a perder definitivamente. Compramos, hermanos, al pedir. ¿Cómo se compra? Al pedir. Compramos al desechar las bagatelas terrenales. Compramos recibiendo los valiosos tesoros en lugar de la basura de este mundo. Hay algo que hay que dar a cambio para comprar. Siempre una compra es distinto a un regalo. El regalo solo se recibe, pero la compra se da algo a cambio y se recibe. Eso es compra.
Y en este caso hay que dar la basura para recibir el tesoro. ¿Se acuerdan de la perla de gran precio? Hay que vender todo para comprar el terreno donde está el tesoro escondido. Hay que venderlo todo para lograr la perla de gran precio. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y en un momento vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay que comprar sin tener que pagar un centavo. Cristo literalmente les está diciendo a los laodicenses: tú nada tienes que dar. Pero debes darlo todo. El precio es uno que aún el pordiosero puede pagar. El Evangelio ubica todo en igualdad en lo que concierne a riquezas espirituales. El precio es penitencia, confesión y entrega sin reserva. Por eso, después de decir, te aconsejo que de mí compres, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. El precio es el arrepentimiento, la confesión, la entrega sin reserva. Los dones de Dios pueden comprarse solo al costo de un esfuerzo moral, humilde arrepentimiento y fe valiente. Toda la verdad y sabiduría y entendimiento que hemos adquirido nos ha costado algo de tiempo y esfuerzo. No quizás dinero en realidad, pero todos los dones que nosotros tenemos, algo nos ha costado. Y la persona que no está dispuesta a sacrificar y a perseverar para obtener el tesoro celestial, se quedará sin él, porque nadie lo va a recibir sin precio. Hay algo que pagar. Ahora escuchen las citas de la hermana White. Manuscrito 26 de 1892. Dios no hace nada por el hombre sin su cooperación. ¿Escucharon bien? Dios no hace nada por el hombre sin ¿qué? Sin su cooperación. Hemos de esforzarnos, luchar, agonizar, velar y orar, no sea que seamos vencidos por el artero enemigo. El poder de Cristo espera la demanda de los que serán vencedores. El poder de Cristo espera ¿qué? La demanda. Tenemos que pedirlo, tenemos que demandarlo. Dios no te lo va a dar a menos que tú luches con Él, lo pidas, lo supliques, llores hasta que el Señor te lo dé. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Este es el significado del consejo del Señor en el mensaje a los laodicenses. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El precio pagado es, dice la mensajera del Señor, el precio pagado es esforzarnos con todo nuestro ser para vencer y obtener el gran tesoro en la tierra, es decir, un carácter que soporte la prueba. ¿Cuál es el precio? Luchar con todo nuestro ser para vencer y lograr el carácter que soporte la prueba. Entonces, cuando hemos hecho todo lo que nos corresponde, el Señor bondadosamente derramará su espíritu en la lluvia tardía. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 142. Acatad el consejo del testigo fiel. Comprad el oro probado en el fuego para que seáis ricos, vestiduras blancas para que estéis vestidos y ungüento para que veáis. Hay un esfuerzo que hacer. Estos preciosos tesoros no caerán sobre nosotros sin algún esfuerzo de nuestra parte. Ahora estoy leyendo lo que dice la mensajera del Señor. Hay que comprarlo. Cristo dice, te aconsejo que de mí compres. ¿Por qué no dice que de mí pidas gratuitamente? ¿Por qué dice comprar? Porque el hombre tiene que poner una parte.
No es que el hombre amerita esos dones. Esto no es salvación por obras, no. Pero la parte del hombre es reconocer, arrepentirse y enmendar su camino. Estar dispuesto a abandonar el pecado. Así termina la cita. Estos preciosos dones, tesoros, no caerán sobre nosotros sin algún esfuerzo de nuestra parte. Debemos comprar, dice Elena de White. Sé celoso y arrepiéntete de la condición tibia. Debemos despertar y reconocer nuestros errores, autoexaminarnos tocante a nuestros pecados y celosamente arrepentirnos y abandonarlos. Eso es Testimonios, tomo 1, página 142. Testimonios, tomo 4, página 9. La compra que Cristo nos recomienda es sencillamente cumplir con las condiciones que Él nos ha dado para recibirlo. La compra es cumplir con las condiciones. Verdadera gracia, que es de valor inestimable y que soportará la prueba de fuego y adversidad, se consigue solo mediante fe y obediencia humilde y suplicante. Las gracias soportan la prueba de la aflicción y persecución y evidencian su firmeza y sinceridad. Son el oro que es probado en el fuego y encontrado genuino. Cristo ofrece vender este precioso tesoro al hombre. Compra de mí oro refinado en fuego. La realización descorazonada y sin vida del deber no nos hace cristianos. Debemos salir de la condición de tibieza y experimentar una verdadera conversión o no entraremos en el cielo. Así que hemos visto por qué el Señor dice compra. Hay una parte nuestra. El Señor no hace nada sin nuestra cooperación. Yo tengo algo que hacer. Y eso es querer, arrepentirme, abandonar el pecado y no hacerlo más. Y tú dices, pastor, pero no es tan fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero es la condición para recibir. Ahora vamos a ver las 3 partes de la receta de Cristo. ¡Wow! El tiempo se nos fue. Llevamos un poquito de atraso. Llevamos 1 hora de atraso en realidad, porque comenzamos a las 7 en lugar de las 6. Vamos a echarle la culpa a la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Miren, hermanos, esto es tan importante que yo necesito darle más tiempo. Los 3 ingredientes de la receta de Jesús. El médico divino que quiere sanar a la Odisea. No importa que hayamos terminado a las 7, son las 8:30. Eso quiere decir que ya prediqué 1:30, aunque no les parezca. Así que voy a concluir este sermón en un tema más. No lo voy a terminar en esta noche, aunque era mi deseo haber llegado al remedio, a la Odisea. Pero hemos llegado al meollo de la cuestión. Jesús tiene remedio, pero nosotros tenemos que querer y tenemos que venir a Él para recibir la receta que Él ofrece. Él la tiene y Él nos la va a dar. De nosotros depende que la recibamos. Yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo. A ver, ¿cuáles son los 3 ingredientes de la receta de Cristo? Oro refinado en fuego. Número 2, vestiduras blancas. Y número 3, colirio, ungüento de los ojos. 3 partes de la receta. Cada una de esas tiene un significado especial. Por la palabra de Dios vamos a ver lo que es el oro, vamos a ver lo que es las vestiduras blancas y vamos a ver lo que es el colirio. Las 3, la misma Biblia se explica. Jesús no nos deja a ciegas sobre esto, no nos deja
atinar o adivinar. Él mismo nos da el significado de estas cosas, aunque está hablando en lenguaje simbólico. Todo esto tiene un simbolismo en la vida espiritual. Pero él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Voy a terminar con esto en esta noche, y en el próximo sermón, uno más de esta serie, vamos a ver los 3 ingredientes y su significado y cómo podemos salir vencedores. Yo no quiero terminar sin dejarles decir que sí hay esperanza para el laodicense. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Y Jesús quiere entrar a Él. Aunque lo han dejado a la puerta de la iglesia de Laodicea, Él quiere entrar al laodicense. Parece que la iglesia no lo deja entrar, pero a lo menos algunos de la iglesia le abrirán la puerta. Y habla de un mensaje de victoria. Amén. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hay un camino, y es seguir el camino que Jesús nos marcó. Él logró la victoria sobre todos esos defectos, y también nosotros la podemos lograr mediante Él. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Nuestra lectura bíblica, y con eso vamos a terminar, está, la que leyó nuestro hermano en esta noche, está en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 nos habla acerca de cómo alcanzar esa victoria y por qué el Señor permite las pruebas. Dice, por tanto nosotros, versículo 1, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Fíjense la parte nuestra, hay que despojarse del peso del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es muy parecido a lo que dice el mensaje a la Odisea. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús venció. Por el premio que tenía delante, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y por eso se llegó a sentar a la diestra de Dios. Para nosotros vencer y sentarnos a la diestra de Cristo, tenemos que sufrir la cruz. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. Si no sufrimos aquí, no reinaremos allá. El precio es el sufrimiento. Por eso sigue diciendo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Aquí está hablando de que Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Fíjense que el sufrimiento de Cristo fue contra sí mismo, porque tenía una naturaleza pecaminosa contra la cual luchar. Los que creen que Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa nunca van a entender el secreto de la victoria. Cristo sufrió siendo tentado. Hebreos, ahí mismo donde estamos. Hebreos, capítulo 5. Y aunque era hijo, versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense que Cristo tuvo que aprender la obediencia y tuvo que ser perfeccionado. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. ¿Hay victoria en Cristo? Pero no sin sufrimiento. Cristo padeció siendo tentado. Hay una lucha, hermano. El que piensa que esto es fácil no sabe lo que es luchar. No sabe lo que es pelear palmo a palmo. Hasta sufrir, hasta la misma sangre. Y el que no esté dispuesto a pagar el precio no va a alcanzar la victoria. No va a poder comprar esto, porque hay un precio que comprar. Dice el versículo 4 de Hebreos 12, donde estamos leyendo: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Alguno de nosotros sabemos lo que es resistir hasta la sangre combatiendo con el pecado? Rapidito nos damos por vencidos. Rapidito aflojamos y caemos. No estamos dispuestos a resistir hasta la sangre. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si soportáis, versículo 7, la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿a qué hijo es aquel a quien el Padre no lo disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos mejor les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermanos, para llegar a la santidad con Dios, tenemos que pasar por la disciplina. No hay otra, y a menos que aprendamos esta lección, no vamos a alcanzar la victoria. Hay que sufrir. Ese es el precio a pagar. Sufrir luchando contra el pecado es una lucha terrible, y vamos a hablar más de esto cuando hablemos de los 3 ingredientes de la receta de Cristo. El oro, ¿refinado en qué? ¿Cómo es que se refina el oro? ¿A dónde hay que meterlo para refinarlo? Al fuego. No hay otro camino. Si tú crees que esta es una receta fácil, como hoy en día, te tomas la medicina y te sanaste. Pero no se va a la raíz del problema, que es lo que te causó la enfermedad. Y hasta que no saquemos la raíz del problema, la enfermedad va a regresar. Tenemos que tomar la medicina y es difícil. Es muy difícil. Oro refinado en fuego. Cuando hablemos de eso, vamos a ver cómo es que se refina el oro en el fuego para quitar la escoria. Y luego dice, colirio, ungüento. ¿Ustedes creen que cuando se aplica ungüento a los ojos cuando están infectados, es bien bonito? ¿Alguna vez se han puesto colirio? ¿Arde o no arde? Terriblemente arde. No está fácil la receta, pero cura, hermanos, cura. Es curativo y Jesús tiene la receta.
Y las vestiduras blancas, aunque parece lo más sencillo, es lo más difícil. No es imposible, pero es difícil porque esa vestidura no la confecciona el hombre. La confecciona el telar divino y no tiene un solo hilo de confección humana. Es Jesús quien lo vende, pero hay que comprarlo en la tienda divina. Vamos a hablar de estas tres cosas. Termino el versículo 11, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, la disciplina no trae gozo ni alegría, pero da fruto de justicia. Y ese es el que yo quiero, el fruto de justicia en mi vida. No crean que va a ser fácil terminar este tema, hermanos, porque el versículo que nos queda es: sé pues celoso y arrepiéntete. Y el arrepentimiento no viene natural. Y el tener que pedir perdón y confesar el pecado, como leímos esta mañana, como Dios hubiera querido que fuera, no va a ser fácil. Es más, yo les propongo a ustedes que para terminar este tema hagamos planes de tener una vigilia. ¿A cuánto les gustaría una vigilia? Donde podamos pasar sin apuros, aplicando el ungüento, pidiéndole al Señor que nos humille para poder exalzarnos, donde podamos hacer confesión de pecado, genuinamente arrepentidos, pedirle perdón al Señor y los unos a los otros, porque hasta que eso no se vea en nuestra iglesia, la bendición del Señor no estará aquí. ¿Ustedes creen que necesitamos esto? Bueno, vamos a pedirle al cuerpo de ancianos que prepare una vigilia, que busque el lugar. Puede ser que aquí mismo en la iglesia podamos conseguir. Y si no, buscaremos el lugar, porque este es un lugar alquilado, ¿verdad? Pero buscaremos el lugar donde podamos estar a gusto, sin apuro, y tener una vigilia para que el Señor pueda obrar en nuestra vida y sea el comienzo del sanamiento de nuestra enfermedad de la Odisea, nuestra enfermedad de tibieza espiritual, para que el Señor nos saque de esa tibieza y podamos estar calientes, no fríos, sino calientes. Pero siempre que viene el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, va a haber algunos que se van a apartar, van a caer al costado del camino, van a enfriarse y se van a ir. Porque es un zarandeo, hermanos, y lo que produce el zarandeo es el mensaje del testigo fiel. El testimonio directo produce un zarandeo, y el zarandeo significa que va a haber división, y algunos van a quedar, como leímos esta mañana, rezagados al costado del camino, y otros van a venir a ocupar nuestro lugar. Yo no quiero ser de esos, pero tenemos que estar preparados para algo fuerte. Cuando el Espíritu Santo coloque su mano sobre esta iglesia, vamos a ver cosas tremendas. La unción de Dios se va a manifestar, pero no crean que la unción se manifiesta con griterío ni con cayéndose al suelo. Todo eso yo nunca lo leí en la Biblia. Sin embargo, muchos en el mundo cristiano creen que la unción se da cuando la persona cae al suelo, cuando se pone a gritar, a hablar en lenguas y otras cosas. La unción del Espíritu Santo se da en profundo arrepentimiento y confesión de pecado. Ahí se ve la obra del Espíritu Santo y el abandono del pecado. Y para eso necesitamos el tiempo para estar juntos y pedirle al Señor su unción. No te dejaré hasta que no me bendigas, dijo Jacob. Así como los discípulos en el día de Pentecostés, que estaban unánimes, dejaron de lado todas sus diferencias, todas sus contiendas de quién sería el mayor, todo esto quedó de lado,
Y ahí fue donde vino la unción del Espíritu Santo. Y hermanos, esa unción se recibe dejando de lado nuestras diferencias, pidiéndonos perdón los unos a los otros, confesando nuestro pecado. Y yo ya tengo el tema listito para esa vigilia. Y no solamente voy a predicar yo. ¿Qué les parece si tuviéramos varios predicadores en la vigilia? Pero todos sobre el mismo tema. ¿Les gustaría? ¿Cuánto hace que no tenemos una vigilia, verdad? ¿La planeamos? Alabado sea el nombre del Señor. Creo que llegó el momento de echar mano a la medicina que el Señor quiere darnos. Vamos a pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón y que seamos humildes para reconocer nuestra condición y para venir a Él a recibir la medicina. Y tú dices, pastor, ahora sí nos dejó así en el aire. Mira, mi hermano, repito lo que dije esta mañana. Soy un mensajero del Señor porque Él me llamó. No quiero ser un siervo inútil o un siervo negligente o un siervo malo. Quiero dar la comida a su tiempo, a la congregación. No quiero ser responsable de la sangre de ninguno de ustedes, pero al mismo tiempo tengo que recordarles que para comer también nosotros tenemos que buscar la comida. Y si una cosa sacamos del día de hoy es que necesitamos venir al Señor en arrepentimiento, a escudriñar su palabra, pedirle la unción, el colirio del Espíritu Santo para ver nuestra condición y así poder cambiar nuestra vida. Los síntomas se ven a nuestro alrededor. Falta de espiritualidad, falta de trabajo misionero. Esa no es la enfermedad. ¿Ok? Esos son los síntomas de la enfermedad. Amor por el mundo, amor por las modas. Esos son los síntomas. Música mundana, falta de trabajo misionero, poca importancia a la reforma pro salud. Todos esos son los síntomas. El mal es más profundo. El mal es la odisea. Falta de conversión. Porque cuando venga la conversión, lo demás se arregla. Pero hay hermanos que continuamente andan viendo estos síntomas y señalando los síntomas en los demás y se olvidan que ellos están en la misma condición. Y es fácil señalar, ¿viste cómo vino la hermanita vestida? Ay, ¿ya viste cómo se pintó los dedos de las uñas de los pies? Ajá. Pero se olvidan que Jesús le está mirando el corazón a esa persona. Y ninguno aquí somos mejores que otros, hermanos. Todos estamos en esta condición. Y el Señor quiere sanar la enfermedad de adentro para afuera. Si nosotros atacamos los síntomas, no va a haber cura, porque van a volver los síntomas. Si no hay conversión genuina en nosotros, todas esas cosas, les podemos poner coto y valla por un momento y aguantarlo allí. Que haya reverencia en la iglesia, que haya asistencia a los cultos de oración y sacudir. Todos esos son los síntomas, hermanos. Cuando hay conversión genuina, se quitan los síntomas. Cuando se sana la enfermedad, no hay más síntomas. Quiere el Señor ayudarnos a entender que la cura es Cristo Jesús en nuestra vida. Es venir a Él. Él tiene la cura. Y cuando estemos con Jesús, abrazados de Él, agarrados de su mano, en comunión con Él diariamente, muriendo al yo cada día, renunciando a nosotros mismos, ahí es donde vamos a ver la luz de la victoria. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el comienzo de ese camino que lleva a la victoria final, a sentarnos con Él en su trono. Vamos a venir de rodillas delante de Él.
Nuestro Padre y nuestro Dios, henos aquí, tal cual como tú nos ves. No hay nada bueno en nosotros. Podrida llaga, hinchazón. No están vendadas nuestras heridas ni suavizadas con el aceite. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Caímos como la hoja y somos llevados por el viento de los celos, de la crítica, del chisme, de la envidia, del rencor y el no poder perdonar en nuestros corazones. Oh Señor, al ver nuestra verdadera condición, nos da tristeza. Pero tú que conoces más que ninguno de nosotros nuestro corazón, sabes que si estamos aquí es porque anhelamos salvarnos. Estamos ciegos, Señor, y pensamos que así como estamos vamos a entrar al reino de los cielos. Pero porque estamos ciegos no podemos ver que nadie que no alcance la misma santidad entrará al reino de los cielos. Porque tú dices que sin santidad nadie verá a Dios. Oh Señor, nosotros anhelamos ver tu rostro. Anhelamos conocerte personalmente. Qué gozo será cuando podamos ver el rostro de Cristo Jesús. Pero por eso, Señor, queremos pagar el precio. Sabemos que la salvación tú la hiciste posible gratuitamente, que ninguna penitencia nuestra podría ganar el precio de la redención. Pero tú dices que nosotros tenemos que venir y comprar de ti estas gracias celestiales. Y eso significa abandonarlo todo para seguirte a ti. Pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Padre Santo, al iniciar esta nueva semana, pensamientos serios y solemnes nos invaden. La vida es tan corta. No sabemos siquiera si hemos de amanecer el día de mañana. Cada día estamos expuestos, en cuestión de segundos, a perder la vida. Somos efímeros y pasajeros en este mundo. Y no sabemos si tendremos el día de mañana. Por eso, Padre Santo, te pedimos que en este día tú nos perdones. Reconocemos nuestra condición de tibieza espiritual y con corazón contrito y humillado te pedimos que tu Espíritu Santo nos unja con ese colirio, ese ungüento celestial para nuestros ojos. Y Señor, tú nos dices en tu palabra lo que son los ojos y para qué sirven los ojos. Y entendemos que tú tienes ojos en tu iglesia, Señor. No todos somos ojos. Algunos son brazos, piernas u otros órganos vitales, pero el cuerpo tiene todos y tú has dado ojos a los videntes para que vean. Gracias, Señor, por los ojos de tu iglesia, que son tus profetas, tus videntes, por los ojos que has dado a tu iglesia, para que podamos nosotros, a través de esos ojos ungidos con colirio, ver nuestra verdadera condición. Permite, Señor, que no seamos rebeldes a los ojos de los profetas, que nos hablan por inspiración divina y nos describen nuestra condición. Que no digamos que esto no se aplica a nosotros, sino que humildemente digamos, sí, Señor, reconozco que es tu palabra la que nos ha hablado en esta hora. Permite, Señor, que al reconocer esa condición podamos darnos cuenta que necesitamos de esas vestiduras blancas,
de ese carácter inmaculado de Cristo, para que nos cubra, que nos sea imputado y que nos sea impartido. Cuánto anhelamos, Señor, poder reflejar ese carácter, tener esas vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Pero sobre todas las cosas, Señor, queremos ese oro refinado en fuego. La fe que obra por el amor y purifica el alma. Danos, Señor, de tu gracia divina, que al iniciar esta nueva semana nos hagamos este propósito, comenzarla contigo y terminarla contigo. No sabemos si hemos de concluir esta semana. ¿La estamos iniciando juntos? No sabemos si estaremos todos juntos para concluirla. Una sola cosa sabemos, Señor, que lo único seguro en este mundo es que todos, si tú no vienes antes, tendremos que deponer nuestras armas, y para entonces, Señor, queremos estar preparados. Por eso, porque la vida no nos pertenece, sino que es un don tuyo. Te agradecemos por ella y te pedimos que nos enseñes de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Danos la sabiduría para entender que lo que nos queda son tan solo minutos de vida. Y que tu Espíritu Santo nos sacuda, nos despierte de nuestro letargo espiritual, que con cada día que pasa tenemos un día menos de existencia para lograr la victoria sobre nuestros defectos de carácter. Ayúdanos, Señor, a comenzar hoy mismo, a luchar con toda nuestra fuerza, porque aún no hemos luchado como Cristo luchó, padeciendo al ser tentado para lograr la victoria. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que rompas las cadenas que nos tienen atados, que desates esos lazos, que reprendas al enemigo en nuestra vida, Señor, que nos quiere tener cegados, que nos quiere tener ciegos, que arrojes esas tinieblas de nuestro alrededor, que tus ángeles puedan batir fuertemente esas alas para disipar las tinieblas de nuestro alrededor, y que en esta lucha podamos salir victoriosos con Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque tenemos un Salvador todopoderoso. Porque tenemos a uno que fue nuestro precursor, que le hizo frente a la tentación como hombre, llevando nuestra misma naturaleza, salió victorioso. Y Él puede compadecerse de nosotros porque fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Que esa experiencia de Cristo pueda llegar a ser la nuestra. Que recibamos su carácter imputado en nosotros y que por su Espíritu Santo implante su naturaleza. Sí, Señor. Implanta tú tu naturaleza en nosotros para que podamos vencer. Danos tu bendición y que cada momento que tengamos oportunidad, que busquemos la oportunidad para estar en comunión contigo, para alimentarnos diariamente de tu palabra, para leer los consejos de tus profetas, para que así podamos abrir nuestros ojos y ver nuestra condición y enmendarla. Que esta semana que comienza la usemos para trabajar con temor y temblor por nuestra salvación y para ayudar a otros que van por el camino junto a nosotros y necesitan también una mano de ayuda, una mano de ánimo, una palabra de aliento para seguir adelante en esta lucha. Que al ver cómo nosotros también luchamos y vencemos, se llenen de ánimo y valor sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Danos tu bendición en esta hora, despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Que tu presencia esté en nosotros, Señor, al pensar que existe la posibilidad muy fuerte de que tu presencia no esté aún en nuestro medio como congregación,
porque somos la iglesia de la Odisea, con nuestras obras lo estamos demostrando. Te pedimos que tú hagas el milagro en nuestra vida. Amén. Que tu presencia esté en nosotros. Porque si está en nosotros, estará en tu iglesia. Porque somos tu pueblo y tu iglesia. Y queremos tener tu presencia diariamente en nosotros. No quites de ti tu Santo Espíritu. Devuélvenos el gozo de la salvación y que tu Espíritu nos sustente cada día de esta semana hasta que volvamos a vernos otra vez para seguir recibiendo del maná espiritual. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que nos dijo que todo lo que pidiéramos en ese nombre nos sería dado. Danos tu perdón y tu gracia en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Recordamos